para acá conmigo. Bueno, Mis pero pobrecitos. al señor, el licenciado en Economía, Rubén Sarrulla, no lo invitamos para hablar de marchas. Sí, Aunque no. podemos también. No, señor. Bueno, hace, a ver, ¿cuándo fue? El gobierno provincial anunció una baja en la alícuota de rentas, ¿no? Rentas provinciales. Sí, de ingresos brutos. Ingresos brutos, perdón. Ingresos brutos. Y bueno, y eso por ahí quienes están en el tema y demás lo manejan muy bien. Y el resto de la población dice, ¿y eso qué significa? Sí, sí, sí. ¿Qué Buena importancia pregunta. tiene para cualquier Para los persona que... comerciantes? Ponele vos que ni siquiera es comerciante, una persona que es empleada pública, empleada de un comercio. No me va ni me viene, eso no mejora, empeora nuestra situación. ¿Qué implica que haya habido un cambio ahí? Preparé un informecito, A ver. me tomé el trabajo de preparar un informecito sobre dos temas que se vienen debatiendo, uno a nivel provincial y el otro a nivel nacional. Vamos de arriba para abajo. Dale. A nivel nacional se está planteando una modificación en el IVA, en el impuesto al valor agregado. De hecho, si bien todavía no hay certeza sobre cómo va a ser el esquema, el ministro Caputo ya comenzó a plantear de que está por modificar la forma de coparticipar el IVA. Eso por un lado. Por el otro lado, a nivel provincial, hace 2 semanas, 3 semanas... Perdón, te Sí. corto antes de que pases. ¿Hoy cómo se coparticipa? ¿El total 21%? Hoy se coparticipa el total, ¿sí? Y a eso iba, digamos, porque para que la gente pueda entender, hay impuestos que son coparticipables, es decir, que recauda la nación, el Estado nacional, y envía a las provincias. Claro. Y hay otros impuestos que recauda solamente las provincias. Ajá. Los impuestos coparticipables son el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y el impuesto a los bienes personales, ¿sí? Que este último es coparticipado en parte. Esos son los coparticipables a nivel nacional. Bien. Después, a nivel provincial, tenemos los que recauda la provincia, en este caso la provincia del Chaco. Tenemos el impuesto a los ingresos brutos, que el impuesto a los ingresos brutos es, primero, que es uno de los más importantes a nivel provincial, ¿sí? Y es el impuesto, es un tributo que aplican todas las provincias de Argentina sobre los ingresos obtenidos por las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales. ¿El 3% Sí, de la facturación? aproximadamente. Ahora estaba en el 3,6. Ah, mira. Y ahora vamos a hablar sobre ese tema porque esto último, Esta Perdón. modificación que se esta hizo, modificación se baja a 3,2 Claro. este año y a 2,9 el año que viene. ¿Sí? Lo cual es, vamos a ver que es una gran masa. ¿no? La provincia va a recaudar salarial. menos. Exactamente. Pero además del impuesto al ingreso bruto, también recauda por impuesto a los sellos, impuestos inmobiliarios, el impuesto a los automotores y cobra una tasa de seguridad e higiene. Todo eso recauda la provincia del Chaco. Pero el más importante, nuevamente, es el impuesto a los ingresos brutos. Fíjense, digamos, cuánto de lo que se distribuye a nivel nacional y cuánto de lo que se distribuye, de lo que recauda a nivel provincial, ocupa el monto total de la recaudación. El de origen nacional, que es la coparticipación, ocupa el casi 71% de los recursos totales que recauda el Estado. Fíjense, somos copardependientes, ¿sí? Por otro lado, la recaudación de origen provincial ocupa un 28,9% aproximadamente. De eso, el impuesto a los ingresos brutos representa el 79%, llega al 79% de la recaudación provincial. Fíjense, 79%. La importancia. Y después tenemos el impuesto a los sellos, que aporta el 10%, y los otros tributos que suman los restantes 11%. ¿Sí? Pero fíjense, en esto me detengo. Perdón. La alergia me A mata. todos nos mata, sí, sí. Pero fíjense, el 79% recauda el ingreso bruto. Bueno, con lo último anunciado,
que salió por ley. Lo que resolvió la legislatura hace 2 semanas. Sí, Entonces, la aprobación, la a modificación. pedido del gobierno nacional que se saque el Exacto. impuesto. Ese es ¿Cómo un dato. queda Pero, ahora? A ver. fíjense, con eso el Estado provincial dejaría de recaudar un máximo de aproximadamente más de 14.000 millones de pesos. 14.000 millones de pesos. Es decir, digamos, esto es teniendo en cuenta la recaudación de ATP. ¿Sí? Fíjense que... De casi el 30%, para cerrar el número, que 28% más o menos es la recaudación propia de ATP, ¿a cuánto pasaría entonces? ¿Se quedaría en...? Y sería aproximadamente, fíjense, bueno, como decía, es un 5% de la recaudación mensual. Mensual. O sea, mensualmente 5% menos recaudaría ATP. Claro, y la baja puede no ser significativa para quienes tienen que pagar, pero sí para el Estado que va a recaudar menos. Exactamente. Y fíjense, lo que hice fue tomar el presupuesto provincial y ver cuánto es el impacto de eso. Para este año, ¿eh? Porque si nosotros sumamos los 2 años, o sea, son baja de 3,6 a 3,2 y a 2,9 el año que viene. Sí. Los 2 años en total perdería la provincia en 2 años aproximadamente 35.000 millones de pesos. 35.000 millones de pesos. Si nosotros tomamos el 2025, los 14.000 millones aproximadamente representan el 0,41% del presupuesto total de la provincia del Chaco, que para este año es 3 billones, ¿sí? 3 billones 443 millones, ¿sí? Ocupa el 0,41%. Ahora, de ese total, yo lo que hice fue estimarlo cómo impactaría en educación, en salud, en seguridad, en obra pública. Y fíjense que educación ocupa el 30% del presupuesto total, ¿sí? Del gasto total, el 30% lo ocupa educación. Bueno, la pérdida estimada se recortaría en 4.236 millones aproximadamente. En salud se perdería 2.118 millones, en seguridad 1.412 millones, en obra pública 1.554 millones, en transferencias sociales, ¿sí? Que es desarrollo humano generalmente, 1.265 millones. Fíjense que uno puede decir... Esto es ingresos brutos. Esto es solamente por ingresos brutos. Ahora, Una cosita más y con esto cierro. Hay un ejemplo práctico del impacto. Un recorte de 2.100 millones en salud podría afectar, por ejemplo, la compra de medicamentos e insumos hospitalarios, el pago de guardias o profesionales descontratados, el funcionamiento de los centros de salud en el interior. Un recorte de 4.200 millones en educación podría implicar reducción de fondos para mantenimiento de escuelas, demora en el pago de docentes suplentes y suspensión de programas de apoyo escolar o becas. La importancia, porque uno ahí tiene ese debate. Está bien, te baja los impuestos porque la verdad que el gobierno provincial salió con bombo y platillos. Medio que, porque la factura de SECHEV está, en esto que decías en las facturas de la tarjeta de crédito está, por todos lados pagamos ingresos brutos y por ese lado decir, bueno, voy a pagar menos, unos porcentajes muy bajos para para lo que es el para impacto. Cada uno. Exacto. Pero decir, bueno, si el Estado recibe menos, mientras Pero yo pague menos, le hace ¿no? menos autónoma a la provincia, le hace más dependiente todavía. De nación. Ahora, ¿por qué dicen que este impuesto es distorsivo? No, de lo que dice es distorsivo porque justamente no tenés distorsivos, tenés impuestos distorsivos y tenés regresivos, digamos, los regresivos, ¿no? Los regresivos son justamente lo que hacen es plantear la regresividad, o sea, regresa al circuito económico, digamos. Ajá. Distorsivo es porque ellos lo que dicen es que el impuesto no vuelve a el circulante, digamos. Lo cual, si ustedes se ponen a pensar... No es cierto, ¿no? No es cierto. ¿Por qué? Porque aparte de ser uno de los impuestos más importantes, aporta
a salario docente. Sí, a la que se mueve una economía. Exacto, Y fíjate exactamente. qué poca trascendencia tuvo la aprobación de la reducción de ingresos brutos, ¿no? Digo, se Porque festejó. fue presentado como una buena Se festejó noticia. como Claro. una noticia. Ahora, te aleja de la independencia, de la autonomía, Claro. te hace más nacional dependiente o más coparticipación independiente. Exacto. Y hay que decir, Digamos que ¿qué Milei lo te tiene dan a agarrado al cambio? gobernador a partir ¿Qué te de dan a esto. cambio? O sea, vos vas a tener menos autonomía, vas a ser más dependiente de la coparticipación. A cambio sería en Exacto. créditos. O sea, te dan la posibilidad de que te hagas de créditos, Sí. pero que después ¿cómo lo devolvés? Si no- Ahí, si no- ahí está, Es una ahí está. trampa. Es un gran tema. ¿Por qué? Porque creo que el esquema, y esto tiene relación con lo que decía al principio, con esta modificación que se está haciendo del IVA. Lo vienen planteando tanto el presidente como el ministro de Economía, Caputo, porque lo que están queriendo hacer, entre comillas, es que las provincias sean más competitivas. Ahora, las provincias van a ser más competitivas bajando impuestos, o sea, no cobrando impuestos, así lo quieren plantear. El problema es que si vos en la provincia no tenés consumo, no tenés ingresos, no tenés consumo, vos no vas a poder recaudar ni ingreso bruto, por más que Por más baje. de que bajes. Y la bajes. coparticipación, las provincias también te reciben menos porque hay menos actividad. Exacto, la coparticipación, el IVA, que es un impuesto al valor agregado y se cobra por Al consumo, al digamos, ¿no? consumo, Sí, exactamente. Si baja la recaudación, o sea, si baja el consumo, si vos no tenés plata y vas a consumir menos, por lo tanto, esa IVA recaudación ya está se va a bajando. bajar. Claro. Al bajar el impuesto al valor agregado, baja también la coparticipación a las provincias. Entonces, las provincias y la provincia del Chaco tienen un gran desafío, primero porque están por plantear esta modificación en el IVA. Que en el IVA, y esta modificación también plantea de que, digamos, se está yendo contra el federalismo. ¿Sí? Lo que está planteando el ministro de Economía y el presidente de la Nación es ir contra el federalismo. Por eso es que quiere, digamos, y plantea dentro de eso, vamos a bajar, vamos a dejar que las provincias sean competitivas. Ajá. Competitivas. Pero eso. por un lado les Es un- pide que es- bajen es ingresos brutos. competitivo en términos que- más. Claro, pero eso, les pide que bajen ingresos brutos, que es por donde recaudan, y a Exacto. su vez les dicen vamos a cambiar el IVA, vamos a cambiar la coparticipación, les vamos a bajar también la coparticipación. Se plantea que puede llegar a plantearse la desaparición de la federal. coparticipación. Sería una, ¿Con qué ingresos podríamos funcionar? Sería una locura, porque además la afectación tanto de la coparticipación como de los ingresos provinciales, los fondos coparticipables no tienen una afectación específica. O sea, de hecho integran el presupuesto provincial y se pueden usar para cualquier fin público. Es decir, puede ocuparlo para pago de sueldos, puede ocuparlo para educación, para salud, para vivienda. destino que Hay sea. algunas, digamos, hay una parte del impuesto al ingreso bruto que generalmente se destina a salud, por ejemplo, o a seguridad. Y hay fondos específicos como el Fondo de Salud Pública que sí tienen un destino exclusivo. Pero la mayoría de los recursos, tanto nacionales como provinciales, no tienen un destino específico. Imagínense que de la coparticipación se ocupa casi un 80-85% para En sueldos. el pago de sueldos. Claro, y hay alguno... Entonces- O sea, que todo lo que sea servicios que brinda un Estado dejan de existir prácticamente. Y por bueno, Salud. en base a eso también se están haciendo especulaciones de qué podría ocurrir en la provincia, cuántas personas le sobrarían al gobierno si no tiene menos ingreso de nación, ¿no? A raíz Más de esto. despidos, decís. Ahora, uno nota que hay muchas personas, claro, hay muchas personas que no asocian esta situación a cómo les va en el comercio, por ejemplo. Es decir, bueno, mejor si no pago menos impuestos, listo. No importa si el Estado recaudó menos, para lo que dan, en más se roban todo, pero después resulta que no entra nadie en mi comercio y no entiendo la lógica. Y las fuerzas del No, cielo. claro, decir, ¿por qué será que No, que no, no es entra así. nadie en mi comercio? ¿Por qué será que estoy vendiendo menos? Es Porque Dios no curioso, quiere. pero hay personas que no asocian la cadena, digamos, ¿no? Exacto, y te voy a agregar algo. Muchos de los destinos, tanto de los fondos coparticipables como de los ingresos provinciales, se ocupan, por ejemplo, para subsidios a tarifas, que ahora no se estarían aplicando, pero se deberían aplicar. Por lo tanto, el comerciante que Está pagando un montón de que dice voy a pagar menos ingresos brutos, al final termina pagando mucho más por la quita de subsidios Claro. que vendrían por ese pago de impuestos que
por la, Que por la lo que le baja reducen el de, ingreso. por la baja de recaudación. Quiero hacer una pregunta porque también nosotros venimos siguiendo de cerca la situación del campo, el sector productivo chaqueño, que es desesperante. Imagínense que hablamos de el mediano y pequeño productor, ¿no? Sí, exacto. Y de los más chicos todavía, que muchos de ellos integran la red de consorcios camineros. Estuvimos en contacto con algunos de ellos que estaban muy angustiados. Ya no es preocupación, es angustia. Varios de ellos arrendan campos, los alquilan para poder sembrar, ni siquiera son terratenientes. Y nos contaban que para ellos es fundamental las condiciones en que deben encontrarse los caminos, lo que se conoce como red terciaria, ¿no? De comunicación, que ustedes saben que ahora no se están haciendo obras públicas prácticamente, hay muy poca. El Estado no las está llevando a cabo. Entre esas, las rutas, si uno anduve ahora por la provincia, en la zona del sudoeste, y la verdad que hace falta el mantenimiento, es notorio que no se está haciendo mantenimiento. En las rutas, de eso se ocupa el Estado. Los consorcios fueron creados para mantener esa red terciaria, que son caminos de tierra, que son caminos que requieren un mantenimiento continuo. Parte de este fondo de ingresos brutos, una parte iba también a consorcios camineros y se va a ver reducido. Ellos ya estuvieron llamando la atención, quieren reunirse con el gobernador de la provincia para explicarle esto, porque entienden que impacta esto directamente en los recursos que reciben los consorcios camineros a través de, te cuento, la alícuota fijada por la ley 3.565, que es la ley del fondo Ley Red Terciaria Provincial, así se llama, y que afectaría sensiblemente el normal desenvolvimiento de las entidades viales para el mantenimiento y reparación de los caminos de la red terciaria. Ellos están muy preocupados por eso, porque para ellos es fundamental. Exactamente. Fíjense, ahí tenés otro tema, la obra pública, que también y está relacionado con el comerciante, porque si a uno te arreglan la vereda, o no te iluminan. Y las rutas, ¿cómo haces para llevar tu mercadería al interior, por ejemplo? Exacto, entonces ahí reside la importancia de los recursos que recauda el Estado, y por eso también realmente no se comunicó esto de por qué se paga el ingresos brutos, qué consecuencias puede traer el no pagar ingresos brutos. Creo que fue una medida electoral para tratar de paliar este tema de los tarifazos. Y de paso cumplimos con los pedidos de Nación, porque en realidad Nación está pidiendo eso, ¿no? Pidió eso, y también que los municipios quiten tasas, pero bueno, Roy Nikis tiene otra visión en ese sentido, que saquen las tasas, todo tipo de tasas municipales, o sea es que total dependencia de Nación tendrías, y la Nación tampoco tiene para dar nada. No tiene mucho sentido, ¿no? Decir, bueno, estoy recibiendo menos de la coparticipación, que en realidad también son impuestos nuestros, digamos, no es solamente el resto del país que ayuda a esa coparticipación. Y además me dicen, no, vos recauda menos, y yo decir, sí, está bien, voy a recaudar menos, voy a tener menos dinero para cumplir con lo que tengo que hacer en la provincia. Exactamente, a mí me parece que sí hay que llevar adelante una reforma impositiva general, pero no podés ir, primero no podés atentar contra el federalismo, segundo, no podés atentar contra provincias que son copa dependiente, y sobre todo en un contexto donde vos tenés una recesión, profunda recesión, y donde vos tenés emergencias, como lo decía Gaby recién, en el interior hay una emergencia agrícola ganadera terrible, digamos. Sí. Y no se ha avanzado sobre una ley de emergencia, por ejemplo. De hecho, se quiso llevar al recinto, digamos, de la Cámara de Diputados, pero nunca se pudo llevar. Hubo un anuncio que la gente del campo dice, pero ya lo veníamos haciendo, esto ya pasaba, estas ayudas ya teníamos. Pero me quedo con algo que decías vos. Con la coparticipación, como se reduce esto, ¿no? Que son los fondos que maneja una provincia, y la coparticipación paga el 80-90% de los sueldos, lo que llega a coparticipación es solamente para pagar sueldos. Ahora, esto que uno entiende que es un juego político, discursivo, un momento de oposición, que lo dice, sobre todo Capitanich maneja esto, que no va a alcanzar para pagar los aguinaldos. Acá te meto en un compromiso seguramente a vos. ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué crees vos que puede llegar a pasar? Porque va a llegar un momento de pagar aguinaldos, y si tenés que prácticamente la coparticipación puesta en los salarios, ¿qué puede llegar a pasar allí? Y mirá, a mí me parece, le ha bajado 120.000 millones el gobierno nacional de Javier Milei, le ha bajado 120.000 millones como adelanto. El problema es que
ya lleva mandó plata a Venezuela, exacto, claro. ya lleva entre 5 o 6 adelantos. Generalmente la provincia lo que puede hacer es pedir adelanto de coparticipación. Ahora, esos adelantos de coparticipación después vos tenés que devolverlo. Es solo adelanto. Te lo digamos. descuentan eso. No es plata Automáticamente regalada. te descuentan. Exactamente. Entonces, vos podés ir pidiendo, pero llega un punto donde te dice Nación, mirá, hasta acá llegué, y ahí es donde el gobierno nacional va a hacer propia su incidencia en la provincia, digamos, y esto también por pedido del FMI, porque la modificación de la coparticipación y atentar contra la gran cantidad de provincias. De hecho, añado algo, en el debate de IVA estuvo reunido el ministro de Economía del Chaco, el ministro de Economía de Provincia de Buenos Aires y el ministro de Economía, creo, de Catamarca o de Córdoba, no me acuerdo bien, pero eran 3 ministros que lo que plantearon es, sí, está bien, hay que llevar adelante una reforma impositiva, pero recuerden que el propio ministro diciendo, recuerden que nosotros no podemos recortar tantos gastos tantos recursos provinciales porque nosotros tenemos que pagar sueldos. O sea, la provincia que acordó digamos, que bajó es el Chaco. Hay otra provincia más que haya hecho semejante suicidio, si se quiere, ¿no? Pero eso tiene Vienen los pies. bajando el ingresos brutos, exacto. ¿no? Creo que San Luis es una de las provincias que menos. Formosa, Catamarca. ¿Formosa lo hizo a pedido de Nación también? Formosa lo planteó, pero porque tiene una alícuota más alta que la nuestra. Tiene una alícuota más alta, exactamente. Entonces bajó en esa posición. Pero hay otras, Catamarca también, creo que Mendoza. Hay varias provincias que ya redujeron la alícuota. Ahora, no podemos comparar provincias como Córdoba, Mendoza, no sé, Santa Fe, que pueden hacerlo porque tienen otra estructura que la provincia del Chaco, donde vos tenés vuelvo con esto, copa participación dependiente, y además si bajás los ingresos brutos, te quedás sin nada. Como vos bien decías hoy, la única alternativa en esos casos es endeudamiento. Ahora, recordemos que el endeudamiento salió también el año pasado. Pero no se consiguió hasta el momento. No se consiguió. Digo, bastante difícil porque quien te va a prestar va a decir, ¿y cómo me va a devolver? Claro, ¿cómo me vas a devolver si Entonces, cada vez, siempre empezás a mirar los papeles y decir, ¿de qué manera se puede devolver algo que te cada vez te preste? ingresa menos plata? ¿Cómo me vas a pagar? Bueno, entonces, es como lo van prestarle a pateando, Pedri. Lo van pateando, claro. entonces lo del aguinaldo creo que van a tomar de este anticipo de coparticipación, van a llegar, pero la próxima lo veremos. ¿Esto no Veremos. pasaba habitualmente? Veremos. Pregunto, porque ¿esto le está pasando solamente desde enero o suele pasar así que los gobernadores van acomodando las piezas A Pepo como le pasó pueden? algo similar. sí, exactamente, porque también durante el gobierno de Mauricio Macri también se planteó eso y Pacto fiscal. Exacto, el pacto fiscal, y además ese pacto fiscal permitía a las provincias endeudarse en caso de tener faltante de recaudación. Es lo que pasó y Pepo en ese momento dólares. exactamente se endeudó en dólares también. Sí. O sea que venimos trayendo eso más el endeudamiento de ahora, es decir, que se viene sumando una bola de endeudamiento que no sé quién te puede llegar a prestar en caso de vos tener nuevamente un cuello de botella, digamos. Y ahí está el gran problema. Pero además digamos. estás más vulnerable, estás más predispuesto a que se apliquen políticas en tu provincia que tengan que ver con imposiciones de nación o internacionales y te prestan la plata de afuera, ¿no? Sí, exactamente. Nación, generalmente lo que hace Nación es, bueno, cuando vos te endeudas, Nación se hace cargo de una parte de ese endeudamiento. Todo tiene que pasar por Nación, ¿eh? O sea, cuando vos... Son garantes, además. Exacto. No, Cuando vos claro, solicitás un endeudamiento, internacionales. tenés que ir a hablarlo tiene que estar hablado con el gobierno nacional y el gobierno nacional te tiene que dar el aval, ¿sí? Este último endeudamiento de la provincia del Chaco tuvo el aval de Nación, pero todavía no se encuentra quien le encuentra